¿En qué condiciones se encontrará la agenda de derechos humanos, democracia y gobernabilidad en México y el mundo en la pospandemia? Son cuestionamientos sobre los que reflexionó Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, en la videoconferencia La pandemia y los derechos humanos, como parte de las actividades del Festival de Cultura y Ciencia, el ALEF. Los órganos multilaterales de protección de derechos humanos están muy debilitados. No hay respaldo internacional de las grandes potencias en temas de derechos humanos. Lo que estamos viendo es un regreso a las discusiones locales y a las respuestas locales. En nuestro país, por ejemplo, lo que estamos viendo es que durante la pandemia lo que recibimos fue la militarización absoluta de la seguridad pública, con un decreto a todas luces inconstitucional. Lo que tendremos son afectaciones, por ejemplo, a los derechos sociales, económicos y culturales. Hemos estado viendo los recortes muy preocupantes que están en nuestro país en materia de cultura y arte, a centros de investigación, a ciencia. Entonces tendremos afectaciones porque es una agenda que seguramente quedará invisibilizada ante lo que quede posterior a la pandemia. De acuerdo con Dayan, la llegada de la pandemia a países en vías de desarrollo afectará en mayor medida a las poblaciones históricamente marginadas. Los primeros meses vimos cómo la pandemia pegaba en países con alto nivel económico, con niveles de desigualdad menor, y la pandemia en las últimas semanas ha estado llegando a los países más pobres del planeta. Y ahí evidentemente el confinamiento no es posible a la totalidad de la población. Además de que quedarse en casa en condiciones insalubres tampoco es la solución. Lo que hemos estado viendo es zonas, por ejemplo, de Ecatepec sin acceso al agua, Iztapalapa sin acceso al agua, pues, y nos están diciendo que nos lavemos las manos, o cuando viven en un espacio pequeño, una familia muy numerosa, pues la sana distancia es imposible, además de que hay que salir a continuar el trabajo porque son poblaciones que necesitan salir a trabajar y el Estado no está dando respuesta a ello. Durante la crisis sanitaria no debemos perder la atención de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. No solo se trata de los adultos mayores y las personas con condiciones débiles de salud, se trata también de migrantes, personas en prisión, personas con alguna discapacidad, población rural, población callejera, entre otros. Pero está siendo muy complicado mantener a la población en situación de calle durante la pandemia, donde no hay política pública seria. Lo que hay es intentos menores, pero los grandes fenómenos ahí están y no están siendo atendidos. Hay muchos casos de contagios dentro de prisiones, incluso hay muchos casos de motines en prisiones por las condiciones, y también ya se empiezan a documentar, por ejemplo, muchísimos casos de contagios al interior de psiquiátricos, al interior de asilos, ¿sí? Porque el Estado está siendo incapaz de mantener este cerco. Y como no estamos haciendo pruebas, o el gobierno mexicano ha decidido no hacer pruebas, no se está haciendo, porque aquí la apuesta es, pues contagiémonos y a ver luego qué pasa. La videoconferencia se puede ver a través del portal culturaunam.mx-elalef. Noticias 22, Omar Vera.